Bueno, pues al final están siendo unos días bastante complicados para la PSOE, ¿vale? Y es que cuando todavía aún estamos con la resaca de Leire Díaz, la cloaquera de Ferraz, en apenas unas horas se nos ha informado de que el fiscal general del Estado está a punto de ser procesado, que la Comisión Europea ha advertido que la amnistía de Pedro Sánchez es una autoamnistía contraria al Estado de Derecho, que la UCO ha pasado 10 horas registrando el domicilio del ex número 2 del presidente del gobierno por un informe que aprecia indicios de criminalidad contra el actual número 3 y que la justicia obliga a investigar a Pedro Sánchez por rescatar Air Europa en pleno patrocinio a Begoña Gómez. Y ante todo esto, oh sorpresa, la portada del País es la siguiente: Ayuso planea fuertes multas contra las protestas en las universidades. Espectacular, la verdad. O sea, si me preguntas a mí, un trabajo muy fino. Y mientras tanto, parece que desde Moncloa se ha dado la consigna a todo el equipo de opinión sincronizada que deben cargar contra los contrapoderes que les ponen coto. En específico, el que más está pillando y contra el que están yendo todos es el juez instructor del caso del fiscal general del Estado, que por lo visto no solo estaría prevaricando, sino que estaría atacando la esencia misma de la democracia en España. El delirio de auto que ha hecho el juez instructor del Tribunal Supremo, yo diría que en ningún caso tiene que dimitir y que no dimita por el bien de la democracia española. Porque es una aberración las suposiciones y las omisiones que hace el juez del Tribunal Supremo de las pruebas de descargo. Es decir, toda aquella prueba que imposibilita que el fiscal general del Estado pudiera filtrar el correo, las ignora. Las ignora. Es decir, yo voy a hacer una pregunta para la gente, al aire, para la gente que está aquí también, y a ver si la puede responder. ¿Cómo puede filtrar alguien algo horas antes de tenerlo en sus manos? Es una aberración este juez que va a procesar a nuestro fiscal sin pruebas. Y así toda la opinión sincronizada, o sea, no falla ni uno. Yo creo, y lo creo de verdad, que este juez, que el juez Hurtado, tenía un discurso hecho antes de tener el auto. Lo dice porque es lo que le pasa a ella en cada programa al que va. ¡Hala! Prevaricador, la acabas de llamar. Tenía Perfecto. una instrucción hecha antes de tener el auto, porque ha obviado las pruebas, ha obviado que los periodistas testifican. Si cree que los periodistas han mentido en sala, ¿por qué no pide que les denuncien? ¿Por qué no piden que se abra una causa por falso testimonio? Le ha faltado llorar a Sarita, que dice que el juez de instrucción ha obviado las pruebas. Y como vemos, estos discursos que se han repetido en todas las terminales mediáticas de la PSOE encajan perfectamente con lo que están diciendo sus ministros. Aquí, por ejemplo, tenemos a uno de los bulldogs de Moncloa, el señor Óscar López. Yo creo que el auto es de aurora boreal. Voy a tener esta mañana la prudencia que no ha tenido el juez redactando ese auto. Voy a tenerla. De verdad creo que son mensajes muy preocupantes los que se lanzan. El fiscal, está persiguiendo un delito. Y otros están montando un caso para ir contra el que está persiguiendo el delito. Y no hay derecho, y menos en un Estado de Derecho. Por su parte, Patxi López, en rueda de prensa, nos habría explicado lo siguiente. Esto es una absoluta vergüenza que no hay por dónde cogerla. Es una pena que el juez no haga una rueda de prensa. Claro, porque me estáis preguntando cosas a mí que debiera responder él. ¿Por qué en el primer párrafo de su auto habla que esto ha sido inducido por el presidente del gobierno y luego los 50 folios no dice absolutamente nada? Y finalmente, Pilar Alegría como la tercera en discordia. Es evidente que a estas alturas hay algunos jueces que están haciendo cosas difíciles de entender. Que el gobierno cree que este magistrado del Supremo está tomando decisiones a sabiendas de que son injustas. Bueno, yo creo que con la expresión difíciles de entender se explica bastante bien. Y creo que se entiende perfectamente. ¿Cree el Gobierno que en este caso hay una campaña contra el fiscal general del Estado y contra el Gobierno? Y si es así, ¿promovida por quién? Este Gobierno siempre ha defendido y ha respetado la honestidad de la gran mayoría de jueces y fiscales en este país, pero es verdad, está bien absolutamente evidente que hay algunos jueces que están actuando y trasladando... están dando señales un tanto difíciles de comprender, difíciles de entender. Que esta es la forma que el gobierno tiene de decir algo sin decirlo para comunicarnos a todos que este señor estaría prevaricando. Y mientras sucede todo esto y todos se vuelcan para salvar al fiscal general de Pedro Sánchez, la presidenta del Tribunal Supremo, que ya está un poco hasta los cojones, ha salido a rueda de prensa para decirnos lo siguiente. Cada vez que se pone en cuestión la capacidad de un juez para conocer de un determinado asunto, se está afectando la capacidad funcional del Poder Judicial y, en definitiva, se está afectando el Estado de Derecho. Mi apoyo total a todos los magistrados del Tribunal Supremo.
Lamento que la pérdida de respeto que merecen personas e instituciones, y especialmente los tribunales de justicia y quienes los sirven, haya llegado a niveles que nunca debería haber alcanzado. ¿Y tú? Te callas la puta boca. Y es que la tesis del gobierno y del equipo de opinión sincronizada parece ser que los jueces estarían prevaricando, estarían cometiendo lawfare porque son del Partido Popular, son muy fachas y quieren que vuelva Franco. Y a ver, vamos a ser honestos, es una tesis que es una putísima mierda pinchada en un palo. Porque sí, es posible que los jueces tengan sus propias tendencias partidistas y yo calculo que la gran mayoría de los jueces votarán al Partido Popular o al Partido Socialista Obrero Español, porque increíblemente son los partidos a los que más votan los españoles. Pero eso no significa que los jueces estén vulnerando la ley para investigarte a ti porque es que te tienen mucha manía. Si por mí fuese, de hecho, a mí lo que me gustaría es que todos los jueces que votan al Partido Popular fuesen los que juzgasen las corrupciones del Partido Socialista y que todos los jueces que votan al Partido Socialista fuesen los que juzgasen las corrupciones del Partido Popular. Y no al revés, como parecen empeñados en conseguir desde el gobierno. Siempre que lo hagan con el mismo código legal al que, por supuesto, deben ceñirse. Y si el gobierno o los periodistas del gobierno entienden que estos jueces se están extralimitando, siempre pueden acusarle de prevaricación, que es exactamente lo que no quiere hacer directamente el gobierno del Partido Socialista. Y por eso Pilar Alegría insinúa en lugar de hablar claro. Que hay algunos jueces que están actuando y trasladando... Sí, están dando señales un tanto difíciles de comprender, difíciles de entender. Están dando, señales difíciles de comprender. Que de nuevo es la forma de decir que el juez estaría prevaricando sin decir que está prevaricando. ¡Sois unos cobardes! ¡Cobardes! Porque si lo dice directamente es ella la que va al banquillo. Y oh sorpresa que para defender al fiscal general y para atacar al juez que lo ha mandado al banquillo, desde Televisión Española han traído como voz de autoridad a un ex juez de instrucción condenado precisamente por prevaricación. Es un plan perfecto, sin fisuras. Yo en 34 años de juez de instrucción no he visto un auto tan deficitario de indicios, de elementos probatorios como este, solo valoraciones arbitrarias, tendenciosas y en contra del investigado de forma sistemática. Terrorífico testimonio. Y desde La Sexta, el diario.es o la cadena SER nos explican que ellos saben a ciencia cierta que el fiscal general es inocente. Y hasta La Sexta habría publicado el chat que demuestra que La Sexta tenía la información de la confesión del novio de Ayuso antes de que el correo le llegara al fiscal general. 13 de marzo, 10 de la noche menos un minuto. A esa hora, Álvaro García Ortiz recibe ese famoso correo electrónico, 21:59. 11 minutos después, a las 10:10 de la noche, aquí en lasexta.com, publicamos esa información. En esos 11 minutos, supone el juez que García Ortiz pudo reenviar ese correo, que los medios lo recibimos y que redactamos las noticias. Pero es que hoy hay un elemento más, una hora clave, fundamental, las 21:54. El juez entiende que solo García Ortiz pudo ser el autor de la filtración, pero 5 minutos antes, Alfonso Pérez Medina compartía ese mensaje con los compañeros de La Sexta. Recuerden, 21:54. A esa hora, Alfonso, tú ya manejabas esa información sobre el novio de Ayuso. Aunque todos fallan a la hora de valorar o dar una explicación alternativa de cómo se pudo filtrar el correo del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Me gusta la fruta. Porque sí, ellos dicen que antes de que el fiscal general tuviese el mail, ellos ya tenían la información. Pero ninguno dice que ellos ya tenían el mail antes de que lo tuviese el fiscal general. Y ahí, amigos, ahí está el quid de la cuestión. Así que si me permitís, de manera pormenorizada, os voy a intentar explicar cuáles son estos indicios que según La Sexta, El País o Baltasar Garzón no existen, pero que habrían llevado procesados al fiscal general del Estado que se niega a dimitir. Utilizando para ello un artículo de la mismísima Elisa Beni que creo que tiene un arco redentor que se estudiará en las universidades. Y es que contradiciendo a lo que dicen en La Sexta, en El Diario o en la cadena SER, no es lo mismo saber que se pidió un acuerdo con Fiscalía que poseer el mail que pide ese acuerdo con Fiscalía. En La Sexta y todos los medios que han salido a defender al fiscal general afirman que el fiscal debe ser inocente porque ellos ya tenían la información. Pero de lo que se acusa al fiscal general es de filtrar el mail. Lo importante no es la información. Lo importante es el mail enviado el 2 de febrero por el abogado del novio de Ayuso a la Fiscalía para pedir una conformidad. Y es en la difusión de este correo donde está la revelación de
de secretos por la que se va a procesar al fiscal general del Estado, y esta es la línea que ha seguido el juez instructor, el que supuestamente se estaría inventando los indicios. Y aquí, señores, están esos indicios que toda la opinión sincronizada nos dicen que no existen. Para empezar, sabemos que para conseguir ese correo, el fiscal general del Estado movió cielo y tierra a horas que no eran laborables. Es decir, que por alguna razón estaba muy interesado en conseguir ese mail, hasta el punto que sacó a uno de los fiscales que estaba viendo unas semifinales de la Champions para que le mandaran el correo a su cuenta personal de Gmail. Sí, el fiscal general del Estado ordenó que se le mandase el mail que luego se filtraría no a su cuenta oficial, sino a su cuenta personal. Parece ser por lo visto que esto no es un indicio. Además, también sabemos que en medio de todo este lío, la fiscal superior de Madrid, con muy buen criterio, pues no estaba muy por la labor por sacar una nota de prensa que incluyese frases textuales del mail que se habría filtrado. Y el fiscal general, estresadísimo, le decía cosas como que vamos a perder el relato, Almudena, es imperativo sacarla. Y esto es algo curioso, a la par que indiciario de la manera partidista de actuar del fiscal general como extensión del gobierno socialista, porque ganar o no el relato es algo que compete a la política y no tanto a la fiscalía. Es decir, que se divulgue que la fiscalía llega o no llega a un acuerdo con un señor imputado por tener problemas con Hacienda es algo que importa al relato político, en tanto se estaba utilizando por el Partido Socialista para cargar contra la presidenta de la Comunidad de Madrid. Pero la relevancia que esto debería tener para una fiscalía que se supone independiente es incomprensible, porque el hecho de que Fiscalía llegue o no llegue a un acuerdo con cualquier señor que esté siendo investigado no es algo que merezca un reproche para Fiscalía, no es algo que deje a la Fiscalía en mal lugar, y solo se entiende ese afán esquizofrénico por desmentirlo en el momento en el que el desmentido favorece la línea narrativa del gobierno de Pedro Sánchez. Claro, decía Álvaro García Ortiz que la actuación de los fiscales había sido impecable y es que había que defenderla. Aunque, como señalaba la mismísima Elisa Beni, es paradójico que este señor no se haya alterado nada cuando han sido los fiscales anticorrupción los señalados por la fontanera del PSOE. Sobre todo sabiendo, como hemos sabido, que la fontanera habría ofrecido a varios medios de comunicación un vídeo sexual de un fiscal anticorrupción atacado por el PSOE y por Junts. Ni una palabra sobre esto ha dicho García Ortiz. La casualidad. El hecho de que este señor hable sobre ganar un relato también es un indicio. También sabemos que a las 10 de la noche, menos un minuto, García Ortiz recibió el famoso correo, y que a las 11:30 ya lo estaba filtrando la cadena SER, que además añadía que ellos sabían que Fiscalía estaba preparando una nota de prensa, siendo esta una noticia que ya incluía los entrecomillados textuales del mail. Estudiado el asunto y de común acuerdo con Alberto González, les comunico que es voluntad firme de esta parte alcanzar una conformidad penal reconociendo íntegramente los hechos, bla 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 bla. Bla 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 bla. Y explicando al final de la noticia que la Fiscalía de Madrid estaba preparando un comunicado al respecto que será publicado en las próximas horas. Claro, el juez se pregunta cómo podían tener esta información los periodistas de la cadena SER si el que estaba preparando el comunicado era el propio fiscal general en ese mismo momento. Muy preocupado él, recordemos, de no perder el relato. Por otra parte, también sabemos que el abogado de la pareja de Ayuso había declarado que sobre las 11, minutos antes de dar la noticia en la cadena SER, y tiempo después de que el fiscal general hubiera recibido el mail, el periodista le había llamado para contrastar el correo que tenía en su poder. Y de esta correlación de tiempos, el juez entiende que el hecho de que el periodista decidiese llamar justo en ese momento demuestra que el periodista acababa de recibir el correo. Además, el propio periodista afirma en antena que, según fuentes jurídicas, la respuesta de la Fiscalía, y claro, las únicas fuentes jurídicas sobre el caso podían ser o bien la Fiscalía o bien la del abogado del novio de Ayuso. Algo que sería primero improbable porque iría en contra de su cliente y luego imposible porque hasta las 11 de la noche el propio abogado desconocía la filtración. Otro dato que hace pensar al juez que el periodista no contaba con el mail hasta aquella noche tras tenerlo García Ortiz es que hasta entonces jamás había hecho mención al mismo. Y contando con todos estos elementos es como el juez llega a la conclusión de que el periodista tiene el mail en su poder y que ha hablado con Fiscalía, sin tomar en consideración que los periodistas nieguen haberlo recibido de Álvaro García Ortiz, porque a partir de los hechos que os acabo de contar no les da credibilidad en este aspecto. No es que el juez no tenga en cuenta o haya decidido obviar las declaraciones de estos periodistas. Es que el juez las ha tenido en cuenta, pero todos los hechos fácticos que rodean la filtración de ese mail estarían desmintiendo la versión de estos periodistas. Más indicios que también sabemos, y es que mientras todo esto sucedía, la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, sospechaba que el fiscal general había enviado a los medios la confesión del novio de Ayuso, y que cuando ella le preguntó al fiscal, oye, ¿has filtrado la nota?, lo que el fiscal general le respondió fue un, eso ahora no importa. Pues mira tú, amigo, parece que
que importaba. Y esto, señores, es otro indicio. Es más, cuando la fiscal superior supo que la otra fiscal, la que también está siendo procesada junto a García Ortiz, le había remitido el mail al fiscal general, lo que ésta le dijo fue: ¿para qué le mandas los correos, Pilar? Los van a filtrar. Que es exactamente lo que acabó pasando. Pero según La Sexta, Televisión Española, la cadena SER, El País y Baltasar Garzón, parece ser que no hay indicios, no los hay. Pero bueno, siguiendo con los indicios, también sabemos que a la mañana siguiente está probado que ese mail en concreto estaba en manos de Pilar Sánchez Acera, que es la mano derecha del gabinete de Pedro Sánchez, que era nuestro amigo Óscar López. Yo creo que el auto es de Aurora Boreal. Y que a las 8:29 de la mañana lo usó para dar instrucciones a Juan Lobato, portavoz socialista en Madrid, y que lo exhibiese en la asamblea contra Ayuso. Y que en el momento en el que le envió la información es cuando Lobato, que es técnico de Hacienda, se pregunta por el origen del mail en cuestión, no dando credibilidad a la mensajera de Moncloa cuando ésta le dice de manera evasiva que es que lo había recibido de los medios. De hecho, cuando Lobato le pregunta: oye, pero esto ¿se ha publicado en algún sitio esta carta? No tiene fecha. ¿La carta cómo la tenemos? ¿Se ha publicado en algún sitio? La respuesta de Pilar Sánchez Acera es que es porque llega, la tienen los medios. Vamos a verlo para que estés más respaldado. Si es así te digo. Y oh sorpresa, a las 9:06 es cuando aparece la foto del mail en el diario El Plural. Eso sí, con algunos datos tachados, que sorprendentemente no estaban tachados en la información que le había pasado la señora de Moncloa a Lobato, siendo a todas luces lo del Plural una publicación por encargo para darle base a una acción política concreta, en este caso cargar contra Isabel Díaz Ayuso. Que recordemos que Lobato, cuando saltó todo este follón, se fue a un notario para depositar todo esto en un acta. Y lo que pasó después es que, oh sorpresa, tuvo que dimitir como secretario general del PSOE de Madrid. Ante esto, Juan Lobato nos comentó lo siguiente: arrepentido de nada, desde luego, y lo volvería a hacer exactamente igual. Yo creo que en política no todo vale, ¿no? Y ese es un principio que debe regir siempre, y sobre todo que hay que tratar de hacer las cosas bien. Y uno se puede equivocar porque todos cometemos errores. Te le ha costado caro, ¿eh? Sí, pero bueno, yo creo que entre mal y bien hay que intentar hacer las cosas bien, ¿no? Y yo en ese momento, pues se ve en la conversación, ¿no? Que vi que esto, como que era un documento que no tenía que estar en mi móvil, ¿sabes? Esta sensación de que esto no tiene que estar aquí, que quizá viene por mi trayectoria profesional en la agencia tributaria, donde la norma número 1, Ana Rosa, es que los datos de carácter personal tienen que tener una máxima protección, ¿no? Es como si un bombero ve aquí una puerta de emergencia cerrada con una cadena, diría: hombre, eso no puede estar cerrado. A mí me pasó eso fue la sensación que tuve en ese momento, y por eso, bueno, pues... ¿Y usted ya tiene claro de dónde vino la filtración? No, porque nadie me lo dijo, y yo lo pregunté, pues decía: oye, ¿dónde está esto? Pues esto ya está publicado, pero vale. Pero se lo mandan desde Moncloa. Me lo manda una colaboradora que en ese momento trabajaba en Moncloa, además de estar en mi dirección política. Sí. Claro, ante todas estas pruebas indiciarias, algunos sostienen que todavía, aún así, no hay una prueba clara que demuestre que Álvaro García Ortiz filtró estos mails y esta información. Algo que, por cierto, es imposible de saber con certeza, y esto es otro indicio, porque el fiscal general borró hasta 2 veces sus teléfonos y sus correos en ese momento. Eso es trucazo, ¿eh? Aparte, por supuesto, de desprenderse del teléfono móvil cuando ya era la prueba clave en su operación para ganar el relato a Ayuso. Claro, siendo un fiscal general del Estado, esto de destruir pruebas y obstruir la justicia de esta manera pues está un poco feo. Y en buen lugar no te deja. Porque supuestamente, si como afirma la cadena SER, El País, La Sexta y el propio fiscal general del Estado, este señor no ha filtrado nada, ¿por qué demonios se habría preocupado en destruir aquellas pruebas que supuestamente iban a descargarle de toda sospecha? Y es que el contenido de estos mails y de estos móviles nunca se sabrá, precisamente porque el fiscal general del Estado lo impidió. Y además luego, otro indicio, mintió sobre los motivos por los que lo habría hecho, porque dijo que había un protocolo que luego se ha probado que no existía. Decía Elisa Beni en su artículo, y estoy totalmente de acuerdo con ella, que la cuestión no es baladí, es muy grave, porque no se trata de una filtración cualquiera o de una pequeña transgresión, sino de esclarecer un delito que alguien sin duda ha cometido. Se trata de saber si el fiscal general reveló secretos y puso la fiscalía al servicio de una estrategia política orquestada desde Moncloa para poder llamar delincuente confeso a la pareja de un adversario político, lo que de hecho hicieron ministros incluidos. Y sin embargo, a pesar de todo esto, todavía tenemos que aguantar que medios serviles como el diario.es se atrevan a sacar titulares como este: el juez del Supremo acusa sin pruebas al fiscal general de seguir instrucciones de Moncloa, y mientras su director, Ignacio Escolar, en la cadena SER escupiendo estas cosas. Con las evidencias que ha demostrado esta investigación, tengo claro que no hay una prueba contra Álvaro García Ortiz. Y luego me pasa otra cosa, y nos pasa a muchos periodistas en este tema, que es que
Mi redacción sabe de dónde vino ese correo, sabe cómo llegó ese correo, sabe cómo vino la filtración y cuál fue el origen. Y sabemos, y lo hemos dicho ante el Supremo, que no fue ninguno de los dos fiscales imputados. Es que no van a morir con dignidad. Y quiero concluir este vídeo con una reflexión de David Alandete que dice lo siguiente: hay una constante en el periodismo patrio que no desaparece, periodistas que se prestan con gusto a publicar documentos filtrados con la única intención de favorecer a los poderosos. Siempre los ha habido. Luego están los que dan un paso más y testifican a favor de sus fuentes influyentes para exonerarlas. Y ahora, en esta etapa todavía más atroz, vemos a periodistas completamente desnudados por una instrucción judicial salir públicamente a defender al poder máximo. Es alarmante, y todo viene del mismo núcleo, de una red que se protege a sí misma. Pero claro, el problema, según ellos, es siempre el mismo, que es que sin ellos vuelve Franco. Y este es el estado podrido y decadente en el que se encuentra la opinión sincronizada de Pedro Sánchez. Soy un tío blanco hetero, dale like si te ha gustado el vídeo, compartid y suscribiros al canal. Recordaros que abajo tenéis el enlace para poner todas vuestras noticias, sugerencias, tweets, episodios, Instagrams, TikToks a los que queréis que reaccione, ahí abajo está. Quiero dar las gracias a la gente que me apoya, quiero dar las gracias a la gente que me sigue, a los que estáis suscritos al canal, a los que no os tiraría en mitad del Atlántico con un ancla atada al tobillo. Quiero dar las gracias a toda la gente que está en Twitch todos los días y que me apoya por ahí, a los que me apoyáis por PayPal, a los que me apoyáis por Patreon, a mis privilegiados opresores machirulos, señoros y otros tíos blancos hetero. No podría hacer esto sin vosotros. Es para mí un placer estar aquí todos los días hablándoos a todos vosotros de actualidad con un poquito de humor, representando a la calvocracia asertiva. Y nada más, eso es todo. Un honor, un saludo y hasta otra.